Bienvenidos al último tramo de esta jornada, donde hemos tocado muchísimos y diversos temas de divulgación y comunicación científica. Para comenzar esta tarde traemos a Miguel Ángel Rodríguez Cano, quien se está doctorando en Ingeniería Química. Miguel Ángel disfruta mucho de la divulgación en redes sociales como Twitter y además conocemos que participa en un club de lectura de divulgación llamado Divulga Club. Viene a resolvernos una duda: ¿se divulga también la Ingeniería Química? Un aplauso. Muchas gracias a la organización por invitarme, especialmente a Patricia, que le da un poco la lata intercambiando. Todavía no lo tengo, Patricia, tranquila, pero ya lo mando, ¿vale? Y yo venía a resolver esta duda, sí, a ver si soy capaz, aunque tengo que reconocer que cuando vi el cartel me sentí un poco impostor, que digo, ¿qué hago yo aquí entre tanta gente tan grande? Pero bueno, llegado a este punto creo que ya no hay vuelta atrás, así que vamos a empezar, ¿vale? Una duda, una pregunta general que dice, estoy estudiando ingeniería química, soy ingeniero químico. Todo el mundo te dice, eso es química, ¿no? Y la verdad es que no es química. Y luego hay otros chascarrillos que siempre compartimos con los químicos, los típicos, vamos a hacer drogas o vamos a hacer un explosivo. Y lo que conoce la gente de la ingeniería química, ¿vale? Entonces, tengo que decir que la ingeniería química no es química, ¿vale? Los químicos conocen mucha más química que nosotros, tienen conocimientos más profundos. Y nosotros a lo que nos dedicamos, entre comillas, es fundamentalmente a escalar procesos a nivel industrial, ¿vale? Entonces, lo que estudiamos más es cálculo de reactores, transmisión de calor, flujo de fluidos, todo lo necesario para llevar esos procesos que se ven a nivel de laboratorio, llevarlos a plantas industriales, ¿vale? Cuando digo que hacemos cálculos es que usamos Excel mejor que ellos, ¿vale? Es lo único a lo que me refiero. Y luego, un poquito de historia muy rápido, ¿vale? El origen de la ingeniería química se considera el proceso de Leblanc, que es para producir el carbonato sódico, esa molécula que tenéis en verde, el primer proceso industrial de la historia, ¿vale? Lo que se hacía es mezclarse con ácido sulfúrico y se generaba el carbonato sódico, ¿vale? Eso se utilizaba para jabones, vidrios, para muchos fines, ¿vale? El problema de este proceso es que generaba clorhídrico y sulfuro de carbono, ¿vale? Entonces, estábamos en 1791, no había problema, lo echamos al campo, ¿vale? ¿Qué pasa? Si mezclamos sulfuro de carbono y clorhídrico, tenemos sulfídrico. No es muy bueno, es bastante tóxico y se acaba las plantas, ¿vale? Entonces, en 1863 llega el Reino Unido y crea la primera legislación medioambiental, ¿vale? Ya veis que hay mucha química y mucha ingeniería aquí detrás de este proceso. Y el padre de la ingeniería química se conoce a George Davis, estudió en la Escuela Real de Minas en Londres, que ahora forma parte del Imperial College, y fue uno de los que trabajó en esa legislación que he mencionado antes, ¿vale? Además fundó la Sociedad de Química Industrial y escribió un libro que a día de hoy aún se considera que tiene las bases de donde se recoge la ingeniería química, ¿vale? ¿Qué hace un ingeniero químico? Y después, en España, se puede decir que también fue pionera en legislar sobre la química industrial o la ingeniería química, porque en 1850 la reina Isabel II sancionó un decreto donde se recoge qué había que hacer para ser ingeniero industrial, ¿vale? Y ahí dicen que hay que tener 4 años de formación en mecánica industrial y 4 años en química industrial, ¿vale? Fue de los primeros países que hicieron esto. Y ahora ya vamos a centrarnos en divulgación, que es a lo que se supone que hemos venido aquí, ¿vale? Mucha gente cuando piensa en divulgación piensa directamente en YouTube. Creo que probablemente son los divulgadores que más conocéis son YouTube. Si buscamos en YouTube ingeniería química, no sé si es porque mi algoritmo está secado, pero a mí lo que me sale fundamentalmente es gente que se dedica a responder la pregunta de qué se hace en ingeniería química. Más o menos como yo he empezado, ¿vale? Pero son vídeos muy, muy enfocados a estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería química. No es divulgación en general para toda la sociedad, ¿vale? Si lo hacemos la búsqueda en inglés, que muchas veces cambia el resultado, en este caso no mucho, ¿vale? Hay otro tipo de canales que también me parecen muy interesantes, hacen una divulgación también muy enfocada a estudiantes, pues son resolver problemas y balance de materia y demás, muy típicos de la ingeniería química, pero como digo, enfocado a estudiantes, ¿vale? Si seguimos con el tema vídeo, quizá conocéis el concurso FEILA, ¿vale? Que se basa en hacer monólogos científicos, unos 5 minutos, pero esto sí está enfocado a toda la sociedad, ¿vale? Había algunos ingenieros químicos, como por ejemplo Tony Vallés, aunque su monólogo estaba más enfocado a la inteligencia artificial, o por ejemplo Víctor López, que participó en 2015, ¿vale? En su monólogo, él dice que su cuñada en Navidad le dice que el vino hay que descorcharlo 30 minutos antes para que se oxigene, ¿vale? Y es que estudió ingeniería química, saca esa ecuación
y dice que esa ecuación es la que regula el proceso de oxigenación de un vino, ¿vale? Ahí tenemos una serie de letras, el flujo molar, que sería el aire que está entrando dentro del vino, coeficiente de transferencia de materia, superficie volumétrica y la fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora es la diferencia de concentración de oxígeno en el aire y en el líquido, ¿vale? Y entonces dice que se puede mejorar esa oxigenación del vino de varias formas. Y saca un decantador, ¿vale? Que es el que tenéis aquí en primer plano en la imagen. El decantador tiene una superficie muy grande, entonces estamos aumentando el área de intercambio de oxígeno entre el aire y el líquido, ¿vale? Y además dice que se puede mejorar todavía más si aumentamos ese coeficiente de transferencia de materia. ¿Y cómo hace eso? Con una batidora, o lo que los ingenieros químicos llamaríamos un reactor batch, ¿vale? Ahí ponemos en contacto mucho aire con mucho líquido, estamos agitando muy fuerte, ¿vale? Y este monólogo concluye con un paper en el que dice que catadores expertos avalan que meter el vino de 30 a 60 segundos en una batidora mejora el sabor, ¿vale? Otro tema de vídeo, ¿vale? Son las TED Talks. Imagino que las conocéis todos, aunque suelen estar enfocados a un público exclusivo, digamos. Luego los vídeos son accesibles a todo el mundo, ¿vale? Una que a mí me gusta mucho es la de Jennifer Wilcox. Ella es experta en absorción de CO2 y en esta en concreto nos cuenta cómo se podría absorber CO2 directamente del aire, ¿vale? Problema, el CO2 en el aire está en muy baja concentración. Entonces hay que utilizar dispositivos como los que se ven en la imagen muy grandes, ¿vale? Además hay que poner una serie de ventiladores. Si recordáis la ecuación anterior, hay que poner una superficie muy grande, entonces se pone un relleno, ¿vale? Una serie de inconvenientes. Pero llega a la conclusión de que con este tipo de dispositivos podríamos no mejorar, pero sí aliviar un poco los problemas de cambio climático que tenemos, ¿vale? Y el único inconveniente sería que estos dispositivos necesitan una fuente de alimentación. Si alimentamos esto quemando carbón, no vamos a solucionar mucho, ¿vale? Habría que acoplarlo a sistemas más renovables o que no tengan emisión de CO2. Y ya que estamos hablando de CO2, vamos a cambiar a Twitter ahora. Tenemos, por ejemplo, dos cuentas, como es YouTube Earth o Clean, que nos publican prácticamente a diario, ¿vale? Las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Esta de la derecha de Clean me gusta especialmente porque en su página web tenemos la curva Clean, que se conoce, es la concentración de CO2 desde 1958, que se empezó a hacer, hasta la actualidad, ¿vale? Empezó David Clean y se ha ido midiendo y, como veis, ha ido aumentando sin parar, ¿vale? Además, luego se han hecho una serie de estudios posteriores que se ha analizado el aire capturado en hielo y se ha visto, se ha llegado hasta 1700 aproximadamente, ¿vale? Y no sé si recordáis que al principio os decía que la industria química está muy relacionada con la evolución industrial y demás, ¿vale? Con esta curva de la derecha la podemos ver bastante bien. Aquí tenemos en 1735, Abraham Darby es químico y desarrolla un proceso en el que coge el carbón mineral de bajo poder calorífico, lo calienta en la atmósfera inerte y produce coque, ¿vale? Entonces, con eso, lo que se hace es sustituir el carbón vegetal, que es como el que utilizamos en los barbacoas, por carbón mineral en los altos hornos, ¿vale? Entonces, pasamos de consumir una materia procedente de la biomasa, que al fin y al cabo no tiene un impacto directo en el CO2 de la atmósfera, la cambiamos por un combustible fósil, ¿vale? Después, en 1865, se hace el primer pozo de petróleo en Pensilvania, ¿vale? El pozo 3. Hay discrepancias, otros dicen que es un pozo de Ucrania. Nos da igual, ¿vale? Lo importante es que se empezó a explotar petróleo también, ¿vale? Entonces ya no solo tenemos una fuente fósil, sino dos. Estamos pasando de biomasa fundamentalmente a dos fuentes fósiles generando CO2 que va a la atmósfera, ¿vale? Y luego hay un incremento muy grande después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Hay un gran crecimiento económico, crecimiento de la población, aumento del bienestar y todo lo que eso conlleva. Entonces se dispara la producción de energía y por tanto la producción de CO2, ¿vale? Otra cosa que me gusta especialmente de esta última página que he dicho es que hay una cosa que mucha gente desconoce, ¿vale? Estamos hablando siempre de que aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿vale? Pero eso tiene una consecuencia bastante importante. Al aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, también aumenta en el agua, ¿vale? Como he dicho antes, esa ecuación que gobernaba el proceso también le afecta, ¿vale? Entonces, al aumentar la concentración de CO2 en el aire, aumenta también en el agua y el CO2 es un gas ácido, ¿vale? Entonces forma ácido carbónico y acaba bajando el pH del agua del mar. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que está disolviendo en parte las conchas de las almejas y demás, ¿vale? Entonces a largo plazo puede que nos quedemos sin almejas.
Si os interesa el tema de CO2, AutoSpan, tenéis un hilo mío en Twitter, ¿vale? Y luego, relacionado con todo el tema de captura de CO2, está la Plataforma Tecnológica Española del CO2, ¿vale? Ellos no hacen tanto divulgación genérica, ¿vale? Sino que es más bien comunicación de congresos, de eventos, proyectos que relacionados con la captura de CO2, ¿vale? Pero en su página web hay cosas muy interesantes y uno de los objetivos que tenía yo aquí es animar a que todos divulguéis. Así que si alguien está interesado en divulgar, en esta página puede encontrar un montón de información de cómo se puede capturar el CO2, qué se puede hacer con el CO2 capturado, ¿vale? Luego en Facebook yo lo utilizo poco y no lo conozco mucho, pero sí que hay algunas páginas como Chemical Engineering que también hacen cierta divulgación, ¿vale? Pero una vez más está más enfocado a estudiantes o gente que conozca el tema de ingeniería química, ¿vale? Ponen memes de este tipo, que imagino que lo habrá en todas las carreras, ¿vale? Y la divulgación con memes también es divulgación y la hay muy buena, ¿vale? Os recomiendo, por ejemplo, hay que hacerla en Twitter. Y luego en Instagram, a mí esta cuenta me gusta mucho, ¿vale? Esto es ingeniería química pura y como ellos mismos dicen, está orientado a estudiantes o egresados de ingeniería química, ¿vale? Y lo que hacen, ponen infografías de este tipo, ¿vale? Tipos de válvulas, reactores industriales que se utilizan, conducción de calor o destilación, ¿vale? Esta información, como digo, para estudiantes en general, pero se podría decir que en esas 4 imágenes está resumida las patas de la ingeniería química, ¿vale? Son los procesos más importantes que podríamos tener. Y ahora me voy a permitir que hable un poquito de mi libro. Yo, aparte de consumir mucha divulgación, también hago un poquito. Así que yo pertenezco al grupo de investigación TERMA, como bien han dicho, estoy haciendo la tesis aquí. TERMA significa Tecnología de Residuos del Medio Ambiente, ¿vale? Y tenemos una página en Facebook y un perfil de Twitter, ¿vale? Lo que hacemos aquí es intentar trasladar la investigación que nosotros hacemos, llevarla a la sociedad. ¿Qué pasa? Pues en Facebook, fundamentalmente, acaba viéndolo mi madre, mi prima y mi hermana, ¿vale? Pero bueno, ya estamos llegando a más que si no lo hacemos. Entonces, lo que contamos aquí, fundamentalmente, como he dicho, es la investigación que nosotros hacemos. Ahora mismo la investigación está enfocada a aprovechamiento de residuos, ¿vale? Por un lado, hacemos el proceso de Fischer-Tropsch, que se llama, que acabamos produciendo gasolina y diésel, ¿vale? Es un proceso alternativo al del petróleo, lo podemos hacer con biomasa, entonces no estaríamos contribuyendo al CO2 ese que hablábamos antes. Por otro lado, por ejemplo, la gasificación, que también la estudiamos, ¿vale? Esa gasificación sería el punto de partida del proceso Fischer-Tropsch. Y por último, aquí a la derecha tenemos cómo se produce la lignina, ¿vale? La lignina es un residuo de la industria de papel y hay que hacer algo con ella, ¿vale? Como todos los residuos hay que gestionarlo. Entonces, una de las vías de aprovechamiento que se está estudiando en el grupo es sacar productos de valor añadido a partir de la lignina, ¿vale? Y ahora voy a pasar un poco, después de este plan de mío y del grupo, a cómo podemos divulgar en ingeniería química, ¿vale? Me parece importante porque, como siempre, toda la vida vamos a hacerlo con mucho respeto, ¿vale? Y después de este análisis, creo que tanto la ingeniería química como la química tienen un hándicap en la sociedad, ¿vale? Y es que la mayoría de la gente le dice este proceso químico, esto es químico, y te dicen esto es malo, ¿vale? Eso, obviamente, sabemos que no es así, y tampoco que lo natural es mejor, ¿vale? El veneno de serpiente es muy natural y también nos mata, la toxina más potente conocida es la toxina botulínica, ¿vale? Y son muy naturales. Entonces, creo que a la hora de hacer divulgación en ingeniería química es muy importante partir de esa concienciación, de que ni lo químico, entre comillas, es malo ni lo natural bueno, ¿vale? No hay esa relación causa-efecto. Un ejemplo claro, ¿vale?, de que podemos hablar de que la química es buena o mala y demás, pueden ser los combustibles fósiles, ¿vale? Actualmente, prácticamente todo, como se ve en esa imagen, depende del petróleo, ¿vale? Todos esos componentes que hay ahí se producen a partir de petróleo, excepto uno, que son toallas de algodón, ¿vale? Entonces, cuando la gente dice hay que dejar de consumir petróleo, hay que explicar esto y decirlo entre comillas, ¿vale? Ahora mismo, si dejamos de consumir petróleo, casi que volvemos a las cavernas y perdemos todo el bienestar que tenemos. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es dejar de consumir petróleo como lo hacemos ahora, que fundamentalmente en torno al 90% es para quemarlo en forma de gasolina y diésel, ¿vale? Habría que cambiar ese uso del petróleo a otros usos más nobles que también nos aportan estado del bienestar. Pero claro, tenemos que seguir alimentando esa energía. Si quitamos la parte de diésel y gasolina, hay que sustituirla por algo, ¿vale? Pues una opción pueden ser las biorefinerías, ¿vale? El concepto de biorefinería es muy simple. Es hacer lo mismo que hacemos en las refinerías convencionales con petróleo, sacarlo a partir de biomasa, ¿vale? Pero hay otro inconveniente aquí, ¿vale?
Y el inconveniente, por ejemplo, el biodiesel, que seguro que lo conocéis todos, se hace con aceite de palma, ¿vale? El aceite de palma proviene de las selvas de Sumatra, Indonesia y demás. ¿Qué está pasando? Que se está quemando las selvas para plantar cada vez más palma. Y otro ejemplo muy común, el bioetanol, que a lo mejor también lo conocéis, ¿vale? El bioetanol se produce de forma similar a la cerveza, cogemos un producto azucarado con almidón, lo fermentamos, tenemos una mezcla de etanol-agua, lo destilamos y tenemos el bioetanol, ¿vale? El problema, Estados Unidos en 2007 creo que fue, tuvo una producción muy mala de maíz. Estados Unidos es de los principales productores en el mundo de bioetanol. ¿Qué hizo? Se fue a México y compró el maíz. ¿Y qué pasa? Porque la gente en México lo que consume fundamentalmente es maíz. Y la gente se echó a la calle porque no tenía para comer, ¿vale? Como es lógico. Entonces, sustituir petróleo por biorefinería puede tener consecuencias éticas que quizás no son muy deseables, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues esas biorefinerías tendrían que hacerse con residuos, ¿vale? Como ya hablaba, por ejemplo, antes, la lignina. La lignina actualmente se quema porque no sirve para nada. Si utilizamos esa lignina, que es un residuo, para obtener productos de alto valor añadido, estos problemas no los estaríamos ahorrando, ¿vale? Otros residuos que se pueden utilizar son la madera, por ejemplo, o la madera, no talar árboles, ¿vale? Sino industrias que utilizan madera, los restos los podemos utilizar, poda de los árboles y demás, eso también se puede utilizar, ¿vale? Y ahora una pregunta. ¿Quién creéis que produce electricidad con menos CO2 equivalente? ¿España o Alemania? ¿Alguien se atreve a contestar? ¿Y España? Sí. España. ¿Por qué sería, o sea, por no ser evidente? Pues sí, efectivamente. Pero la mayoría de la sociedad piensa que Alemania produce electricidad de forma mucho más verde que España, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego nos encontramos con titulares de este tipo, ¿vale? Si sumamos el CO2 que produce España y el CO2 que produce Francia, lo multiplicamos por 3 y ese es el CO2 que produce Alemania, ¿vale? Muchísimo más alto. ¿Por qué pasa eso? Pues en España, no sé si se ve muy bien, pero producimos fundamentalmente energía nuclear, energía eólica, solar y un poco de gas natural, ¿vale? Mientras que en Alemania, que está a la derecha, esta captura no lo he dicho, pero es del martes a las 8:30 de la tarde, ¿vale? Las placas solares todavía funcionaban a esa hora. Alemania, por contra, tiene un poquito de nuclear, un poquito de gas y muchísimo carbón, ¿vale? Alemania decidió que va a cerrar sus centrales nucleares, pero a costa está abriendo plantas de carbón, ¿vale? Entonces, lo que quiero reflejar con esto es que a la hora de divulgar ingeniería química, en general con todo, pero yo me centro en ingeniería química, que es lo que conozco un poquito, tanto el tema del petróleo como el de la energía, creo que tenemos que ser críticos, ¿vale? Y no solo explicar esto funciona así, sino esto funciona y qué consecuencias puede tener, ¿vale? Y luego, ¿qué divulgar? Yo creo que interesa a todo, ¿vale? Bien contado, todo puede ser interesante. Como he dicho, el tema del petróleo, por ejemplo, todo lo que podemos sacar del petróleo, la gran cantidad de productos que hay, para qué se puede utilizar y si conviene o no seguir utilizándolo o sustituirlo, ¿vale? ¿Por qué lo sustituimos? Por esos biocombustibles que hemos estado hablando, ¿vale? Actualmente el combustible, la gasolina y el diésel de la gasolinera ya tienen una parte de esos biocombustibles, ¿vale? Por legislación. Otro tema muy interesante que está en boca de todos últimamente, el CO2. Podemos hablar de la concentración de CO2 que tenemos en la atmósfera, pero es que puede ser muy interesante, una vez que capturamos ese CO2, ¿qué hacemos con él? ¿Vale? O hay propuestas de meterlo, por ejemplo, en pozos de petróleo o utilizarlo para producir otros productos, ¿vale? Todo eso creo que es bastante interesante. Y, cómo no, la generación de energía, ¿vale? Actualmente en el mundo el 86% creo que es de la energía primaria que se consume son combustibles fósiles, ¿vale? O cambiamos eso o el CO2 va a seguir aumentando, ¿vale? Entonces podemos hablar de energía alternativa, energías renovables, qué consecuencias pueden tener y demás, ¿vale? Otro tema muy interesante, o a mí al menos me lo parece, es la catálisis, ¿vale? Casi todos los procesos industriales que se producen actualmente necesitan catalizadores, ¿vale? Entonces, creo que lo que conoce más todo el mundo del tema catalizadores es el catalizador del coche. Podemos partir de ahí, explicar qué es un catalizador y por qué es importante para los procesos, ¿vale? Otra cosa que últimamente está mucho en la tele también, el hidrógeno. Se habla de hidrógeno verde, ¿vale? ¿Qué es el hidrógeno verde? Es hidrógeno que se produce a partir de la electrolisis del agua. Eso hace que solo produzcamos hidrógeno por un lado, oxígeno por otro. No tenemos nada de CO2, ¿vale? Pero es que hay hidrógeno de otros colores. Los otros colores son el gris y el azul. El gris se produce por reformado de gas natural, entonces tenemos ahí un átomo de carbono, acabamos produciendo CO2, ¿vale? Y por el azul se produce de la misma forma, pero como hemos estado hablando antes, se captura ese CO2 y se hace algo con él, ¿vale? Y relacionado con este tema, pues otro tema que me parece bastante importante
los coches, el futuro de los coches, ¿vale? Los coches eléctricos, coches de hidrógeno, qué problemas pueden tener. Pues actualmente, coches eléctricos, necesitamos litio. ¿Hay litio para todo el mundo para tener coche eléctrico? O los coches de hidrógeno. El hidrógeno se puede producir, agua hay mucha, ¿vale? Pero hace falta platino para que esos coches funcionen. El platino es probablemente el metal más caro del mundo, ¿vale? Entonces hay que gastar cuidado con eso y a ver qué nos espera el futuro, ¿vale? Y ya un paper para ver qué se podría divulgar desde los papers directamente. A mí este me gusta especialmente, ¿vale? Es de Oscar Levenskill, los que estudiéis ingeniería química, llega a tercero, seguro que lo conocéis, porque escribió uno de los libros más importantes de reactores, ¿vale? Y se utiliza en la mayoría de las universidades. Pues este hombre planteó una posible solución, es totalmente hipotética, ¿vale? A problemas que tienen los fisiólogos y demás a la hora de justificar cómo podían volar dinosaurios, bueno, los pterodáctilos que no son dinosaurios, no me pegáis biólogos, animales grandes, ¿vale? Como por ejemplo el Quetzalcóatl o los pterodáctilos, ¿vale? Podían llegar a tener 15 metros de envergadura, con las condiciones atmosféricas que tenemos hoy en día, no se puede explicar muy bien cómo podían volar, ¿vale? Otro problema son los brachiosaurios, pueden llegar a 10-12 metros de altura. Hay un problema ahí en justificar cómo le puede llegar la sangre al cerebro, ¿vale? Entonces, una solución bastante simple y elegante, hipotética, repito, que propone Oscar Levenskill, es que dice que la presión atmosférica en aquella época podría ser más alta que la de ahora, ¿vale? De esa forma, se facilita mucho el vuelo de esos animales tan grandes y se facilita también el bombeo de sangre hasta la cabeza, ¿vale? Y ya me voy a permitir esta diapositiva muy rápida para contar algo de divulgación en general, ¿vale? Lo principal que tenéis que tener en cuenta, divulgar renuncia, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando os planteáis, voy a hacer divulgación, os tenéis que leer 10 papers, 20 artículos, lo que queráis, ¿vale? Os vais a empapar de un montón de información. Pero no penséis, he aprendido todo esto, lo tengo que soltar todo. Justo al contrario, ¿vale? Tenéis que renunciar a contarlo todo y quedaros con 2 o 3 ideas principales. Hace falta leer mucho para tener la idea muy clara y poder resumirla bien, ¿vale? Y por último, el formato de esto lo contó mucho mejor ayer Noemí, así que no voy a aprender, ¿vale? Formato, yo creo que cualquier formato puede ser bueno, teniendo en cuenta cuál es el público objetivo, ¿vale? Los vídeos, pues posiblemente es lo que más tiempo requiera por el tema de edición y demás, los podcasts más o menos igual. Las infografías, yo creo que son muy buenas para resumir conceptos complejos, ¿vale? La ilustración, hay gente que hace maravilla y explica cosas muy buenas con la ilustración, ¿vale? Incluso últimamente hay gente que está haciendo teatro, canción y demás para divulgar, ¿vale? Y por último los blogs, esto también estoy de acuerdo con lo que dijo ayer Francis Villatoro. No creo que los blogs estén muertos, simplemente otra forma que se está adaptando, se tiene que adaptar a la divulgación que hace ahora, ¿vale? Pero estoy muy de acuerdo en que escribir como se hace en los blogs es bastante bueno en general para todo, ¿vale? No solo para la divulgación. Y por último, en redes sociales, repito que lo explicó bastante bien ayer Noemí, no me quiero extender mucho. Facebook está un poco más orientado a personas mayores o gente de Latinoamérica, ¿vale? No es tanto... hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de la población a la hora de divulgar. En Twitter hay muchos científicos, pero también hay muchos fake, ¿vale? Hay que gastar cuidado, que casi siempre os va a encontrar alguien que no le guste lo que nosotros hemos hecho. Y hay que tener en cuenta que nos pueden insultar y demás, pero hay que separar eso de las críticas constructivas, ¿vale? Instagram, yo creo que es muy útil, por ejemplo, para hacer infografías como la que he explicado, ¿vale? De ese tipo, o los slides que mencionaba ayer Noemí también. Y por último, TikTok, yo no lo utilizo, pero creo que es la red social que lo está petando últimamente, es donde más público joven hay, y quizás puede ser una buena idea empezar a hacer divulgación de ingeniería química en TikTok, porque los divulgadores que conozco de otras áreas tienen números muy buenos en esa red social, ¿vale? Y ya por último, os aconsejaría que conozcáis al público al que vaya a hacer la divulgación siempre, porque eso facilita muchas cosas y os podéis plantear hasta dónde podéis llegar o dónde podemos partir, ¿vale? Por último, citar y colaborar siempre. ¿Por qué digo esto? A lo mejor nosotros nos planteamos, vamos a hacer divulgación de X. A lo mejor alguien ya ha hecho eso, ¿vale? Pero que no te eche para atrás eso. Al contrario, habla con esa persona, cítalo, colabora con él, porque a lo mejor podéis hacer algo entre los dos mucho mejor, ¿vale? Y por último, hacer la divulgación inclusiva en todos los aspectos que se os ocurra, ¿vale? Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Abrimos turno de dudas, tanto aquí como en casa. Yo tengo un par de dudas. Una que es más técnica, que es un producto de valor añadido.
un residuo, lignina, basura incluso, lo transformamos en producto de valor añadido, que es que tiene más valor del que partimos. Por ejemplo, si tú coges un residuo, que puede ser basura, lo transformas en gasolina, por decirte algo, esa gasolina vale más que ese residuo. Eso es un producto de valor añadido, ¿vale? Sí, es si crees que este tipo de conocimiento, ¿cómo crees que este tipo de conocimiento se puede llevar a un colegio? Porque claro, al principio he mencionado algunos innovadores, pero también has dicho que está muy enfocado a gente que vaya a hacer la carrera o la esté haciendo y no la haya terminado. ¿Cómo crees que se puede llevar esto a los colegios, a los niños? Porque al final es una parte muy importante de la educación, gente que está empezando. Totalmente de acuerdo, respondiendo también a la pregunta de eso también se divulga, creo que se divulga poco y no hay mucha divulgación en ingeniería química enfocada ni a la sociedad en general ni a los niños. Entonces creo que hay que trabajar mucho en eso, se pueden hacer muchas analogías y hacer muchas maquetas y demás para explicar procesos químicos, que yo creo que facilitan mucho los procesos, ¿vale? Hacer moléculas, que los niños vean cómo interaccionan unas moléculas con la otra, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas. Y sobre todo, no sé si conocéis, por ejemplo, a Carlos Pazos, es ilustrador, hace unas ilustraciones muy chulas, ¿vale? No es de ingeniería química, es de divulgo en general, ¿vale? Pero hace ilustraciones muy chulas y tiene varios libros con ilustraciones orientadas a niños. Creo que puede ser una buena opción, ¿vale? Pero no tengo yo la respuesta de cómo, pero puede ser una idea. Vale, tenemos otra duda por aquí. A mí la intervención me ha hecho reflexionar un poco al final de que hay un gran futuro en la ingeniería química y el hecho de que no se divulgue, porque yo realmente no tenía idea de que se podían hacer todo ese tipo de cosas y conseguir reducir la contaminación que hay. Entonces, quería saber su opinión sobre la importancia de la divulgación para que la sociedad se conciencie sobre el futuro de la ingeniería química y que los intereses económicos y políticos de que no se usen las energías renovables pues hagan como transformar la sociedad para poder controlar un poco lo que han hablado muchos ponentes, que es al final el problema del cambio climático y la contaminación del aire como solución. Totalmente de acuerdo, creo que, de nuevo, repito, hace mucha más divulgación, hay que concienciar a la sociedad que la química no es mala, que la ingeniería química no es mala, todo lo contrario, nos puede ayudar a mejorar procesos. Un ejemplo que no es tan de ingeniería química, la producción de energía con nucleares, ¿vale? En la sociedad está muy mal vista, pero es de las mejores fuentes que tenemos actualmente con menos impacto de CO2, ¿vale? Entonces, volviendo a eso, hay que divulgar mucho más, hacer mucha concienciación y no sé si el problema está en la gente que estudia ingeniería química que divulga poco, no hay divulgadores generales de ingeniería química, las universidades también tener en cuenta que la ingeniería química está a caballo entre las ciencias puras y la ingeniería más pura también, ¿vale? Entonces, mucha gente se dedica a la industria y no quieren divulgar tanto. Los que nos dedicamos a investigación no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Entonces, creo que hay muchos problemas, pero sí, habría que divulgar mucho más y para el público general, sobre todo. ¿Alguna duda desde casa? Ninguna. Pues muchas gracias, Miguel Ángel.